Hello, ¿cómo están amigos? Un gusto saludarlos desde este capítulo número 22 del día viernes. Hoy estamos a 26 de abril. Un gusto saludarles, un gusto compartir un viernes más con ustedes y hablarles un poco más del mundo de la programación, del mundo de la informática, este mundo que nos apasiona bastante, nos apasiona muchísimo. Algunos pues obviamente ejerce la programación o el desarrollo de software como hobby. Otros los desarrollan de forma ya profesional como tal, en su día a día, con su trabajo. Pero independientemente del área en donde estemos, pues la programación se está adueñando de todos los espacios de nuestros día a día. En todos lados hay cosas que son hechas en programación, con software, y pues no nos podemos escapar de eso. Tenemos que aprender cada día, tenemos que eh, formarnos cada día más y empaparnos más en este mundo de la programación. Entonces, por eso también es uno de los objetivos que siempre les he dicho de este canal de YouTube. Es un canal para incentivar el uso de la tecnología, para incentivar el conocimiento de la tecnología y la práctica de la tecnología, en particular de la programación, que es lo que a nosotros nos motiva en este canal, en este programa de los días viernes. Que bueno, es un podcast que, para los que ya saben, comenzó en noviembre, diciembre del año pasado y que bueno, ha tenido diferentes etapas cortas, ¿ok? Pero que al día de hoy pues ya nos estamos presentando tanto en YouTube como en Spotify para aquellas personas que solamente nos quieran escuchar y para aquellas personas que quieran ver el video y esas cosas que yo por acá muestro en pantalla, pues bienvenidos sean todos y todas las que quieran escucharnos y vernos. Eh, bueno, como anuncio parroquial, como siempre hacemos anuncios parroquiales todos los días viernes, les puedo comentar que probablemente se venga próximamente un nuevo evento de JavaScript Chile. Ok, no tengo confirmación, lo voy a confirmar con los chicos que están organizando esto, porque recuerden que siempre la rutina que siempre se ha tenido en JavaScript Chile es que todos los días, todos los meses se lleva a cabo un meetup. Se trata de llevar todos los meses, o en su defecto cada 2 meses, un meetup, ¿ok? Y también hay una actividad que se hace todos los meses, que es un podcast 418, para los que no lo saben. Ustedes se pueden ingresar al canal de YouTube de JavaScript Chile y ahí ustedes van a poder escuchar todos los capítulos anteriores, ¿no? Entonces, ese podcast 418 que lleva a cabo JavaScript Chile, pues tiene invitados, se habla de diferentes cosas de programación, noticias que sean relevantes del mundo de la programación, chismes del mundo de la programación. Entonces, todo eso se lleva a cabo en ese programa. Eso también viene pronto, porque se hace también una vez al mes. Y bueno, también como este mes estuvimos el tema de nerdearla y tuvieron otros eventos, probablemente este mes no se hizo por eso, ¿ok? Pero lo más seguro es que este próximo mes ya vengan nuevas actividades y que yo las voy a estar comentando por acá, para que ustedes también estén al tanto. Y bueno, evidentemente, como la mayoría de las personas que escuchan este podcast están en JavaScript Chile, pues dentro de las redes sociales tal vez se van a enterar. Y si no, háganle saber a aquellas personas que no están en JavaScript Chile de todas las actividades que nosotros hacemos, de todos los eventos que nosotros hacemos y también de este canal de Junior a Junior que forma parte de la gran comunidad de JavaScript Chile, que es un aporte de mí para ustedes, ¿ok? Que bueno, como siempre lo digo, o en mucho o en poco, a algunos les ayudará mucho, a algunos les ayudará poco, pero bueno, mi intención es dar un granito de arena con todo esto que estamos hablando acá. Entonces no se olviden de suscribirse a este canal de Junior a Junior, no se olviden de suscribirse al canal de JavaScript Chile y seguirnos por todas las redes sociales, que nosotros estamos en todos lados por allí. Estamos en Instagram, estamos en Twitch, estamos en Discord, que tenemos un canal allí bastante organizado de Discord, con sección de, de open source. Hay proyectos donde ustedes pueden participar, pueden proponer proyectos también. Entonces estamos abiertos a todo ese tipo de iniciativas. Como otro anuncio parroquial que yo siempre todos los meses les comento es que no se olviden que ya tenemos 2 meses, tenemos 2 semanas anteriores que hemos estado promocionando un bootcamp de una academia de tecnología que se llama Scalab, ¿ok? Esta es una academia de formación de tecnología, allí lo tienen, en donde
normalmente están desarrollando perfiles técnicos en software, ya sea full stack, ya sea del backend, ya sea del frontend, ya sea de ciencia de datos, ¿ok? Ya sea de seguridad, ciberseguridad también. Pero actualmente la academia está enfocada, súper enfocada con el 100% de su esfuerzo en el tema de la nube con Azure, ¿ok? De certificaciones con Azure. Y actualmente ellos están promoviendo un bootcamp, ¿ok? Con el tema de Azure para poderse certificar con Azure. Y de hecho ya ellos en su página web ya dieron el puntapié inicial para que nosotros podamos registrarnos y podamos saber más sobre el bootcamp. Y de hecho hay una persona que los voy a invitar a que lo sigan o lo contacten, que se llama César Áviles, que él es el CEO founder de Scalab, ¿no? Y de hecho, acá lo tiene. Él en su último post de, de LinkedIn, fíjense que ya lo está poniendo acá. Ya pueden acceder a nuestro nuevo programa de capacitación y certificación de Azure Data IA para equipos tech. Con nuestro programa, su empresa estará preparada para impulsar la innovación y la eficiencia en su estrategia de datos y análisis, ¿ok? Va a haber una ruta de formación para profesionales en data, clases online síncronas con expertos de Microsoft, porque les recuerdo que Scalab tiene como sponsor a Microsoft, somos partner en cuanto a la formación de este bootcamp. Van a haber exámenes de certificación para todas las certificaciones de Azure, va a haber también certificación con el tema de la ciencia de datos, con OpenAI y Azure combinados. Y bueno, evidentemente va a haber una ceremonia de certificación y de graduación, digámoslo así, al final de todo el programa. Y eso va a ser en las instalaciones de Microsoft. Esto también está apalancado no solamente con Microsoft, sino con otra empresa que se llama Synnex, TD Synnex, que digamos que también es un partner junto con Scalab para la promoción de este bootcamp. Voy a dejar este link que está acá, que es el link que les va a llevar directamente a... perdón, este link que está acá les va a llevar directamente al sitio web del bootcamp como tal, ¿ok? Y ahí ustedes pues, van a poder conocer más información con respecto al bootcamp y la fecha de iniciación, cuánto va a costar el bootcamp, cómo lo van a poder financiar. Les recuerdo también que si evidentemente este bootcamp está enfocado al área empresarial, no solamente tienen que verlo de esa forma. Ustedes evidentemente pueden contactar a su empresa donde ustedes trabajan, o si ustedes mismos lo pueden financiar también pueden hacerlo ustedes solo como particulares de la empresa. Entonces no hay ningún problema de que ustedes tengan esa inquietud si no están apalancados por la empresa para poder costear este bootcamp. Hay diferentes formas en donde nosotros podemos ayudarlos para que ustedes puedan hacer este bootcamp, ¿ok? Es para certificarse en la nube con Azure, todas las certificaciones de Azure, ¿ok? De hecho, al final de todo esto, porque yo lo estuve viendo, hay una parte en donde están todas las certificaciones que ustedes van a poder obtener. Vamos a ver, creo que está más abajo. Vamos a ver, hay una parte donde están todas las certificaciones, creo que la pasé. Aquí están, mira, aquí está una que es Azure Fundamental Microsoft, un certificado AZ900, está un Azure IA Fundamentals Microsoft Certified AI900, está un Azure IA Engineer Associate Microsoft Certificate AI102, está el Azure Data Science Associate Microsoft Certificate, que es DP100. Entonces, todos esos van a estar incluidos dentro de todo el programa para que ustedes se puedan certificar con todo eso. El programa está súper completo porque va a tener todas las certificaciones para que ustedes puedan trabajar con Azure y puedan conseguir trabajo con Azure o puedan potenciar esa área de desarrollo dentro de sus empresas. Entonces, cualquier duda que ustedes tengan, ustedes pueden ingresar a ese link que yo les voy a dejar allí en la parte de comentarios, de descripción del video. Y si no,
lo más lógico, lo más conveniente es que me contacten a mí también por correo electrónico o a través de LinkedIn. Igual voy a dejar también mis contactos allí en esa parte de información para que ustedes me puedan comentar cualquier duda que tengan para que puedan hacer este bootcamp que está súper interesante. Cerrando el tema de los anuncios parroquiales, como les había comentado, eso es por este momento. La vez pasada tuvimos un problema con respecto a que me estuvieron comentando con el tema del lag. Hubo mucho lag en el tema de la grabación y es que había tenido una configuración en el OBS pésima, ¿ok? Que no me dejaba... Tenía una configuración súper mala. Les recuerdo que yo no soy experto en este tema de las grabaciones con OBS. Estoy en constante aprendizaje, igual que ustedes, con algunos que estén aprendiendo programación. Igual yo también estoy aprendiendo programación. Y tenemos cierto tema con el tema del lag, pero yo creo que con la configuración que acabo de hacer y que he estado investigando en la configuración, dependiendo del tipo de internet, del tipo de la computadora y todo el tema, yo creo que vamos bien con el tema del OBS y la configuración del OBS ahora en este momento. Entonces esperemos que no nos dé más problemas, porque el capítulo anterior estuvo pésimo en cuanto a ese detalle. Entonces, teniendo eso en cuenta, lo que yo quería hacer el día de hoy es hacer un pequeño repaso súper rápido con respecto a lo que vimos la clase pasada o el programa pasado, que quedó con mucho lag unas partes importantes. Entonces, lo que yo quiero hacer hoy con respecto a eso es dar un repaso súper rápido. Entonces, para los que no lo recuerden, el capítulo del viernes pasado fue el capítulo número 21. Y en ese capítulo estuvimos hablando de todos los conceptos que engloban una terminal de comandos, una línea de comandos, ¿ok? Entonces, vamos a abrirnos la terminal y se las voy a mostrar acá. Acá la están viendo, sí la están viendo. Entonces yo se las voy a mostrar acá. Vamos a ponerlo un poco más grande. Ahí está. Listo. Lo que estuvimos viendo el viernes pasado fueron comandos básicos con los que ustedes necesitan sí o sí poder dominar para poder arrancar en este mundo de la programación y poder envolverse con el tema de la terminal de comandos. Son comandos súper básicos que necesitan aprenderse sí o sí. Y estos son aplicados tanto en sistemas operativos Unix, sistemas operativos Linux, sistemas operativos, o sea, en la terminal de comandos de Windows, también con Windows Subsystem for Linux, que también lo expliqué en el video pasado, pero en esa parte creo que no hubo tanto lag, sino en la última parte. Entonces vamos a empezar. Recuerden que yo les comenté en el viernes pasado que cuando yo colocaba una barra invertida, como la que ustedes están viendo acá, esta barra invertida que está acá, me va a llevar a la raíz de toda la ruta que yo tengo en la terminal de comandos. Es decir, la raíz de todo el programa, de todo. Entonces yo le doy Enter. Fíjense que ahí me cambió y me puso como un candadito allí al principio. Entonces eso quiere decir que yo estoy en la raíz inicial. Hay un comando que me va a permitir saber en qué lugar de la ruta de toda la navegación que yo voy haciendo en la terminal de comando estoy. ¿Ok? Y ese comando se llama pwd. Si quieren van tomando un screenshot a la pantalla o lo van anotando. Entonces, este comando pwd lo que me va a permitir es poder saber en dónde estoy. Pero como yo estoy en la raíz, fíjense que solamente me muestra una barra invertida, porque estoy en la raíz, no estoy en alguna ruta, digámoslo así. Ahora, pero más adelante cuando yo dé pwd, ustedes se van a dar cuenta de todo lo que me aparece. Existe otro comando que se llama... Mire, saluden ahí a Ares. Ares. Está por aquí. Ahí está. Existe otro comando que se llama... Él siempre se mete en las cámaras para asomarse. En todos lados. Existe otro comando que es el que me va a permitir a mí poder moverme entre carpetas, ¿ok? O perdón, antes de ese existe un comando que me va a permitir poder ver o listar todo lo que hay dentro del directorio en donde me encuentro. Recuerden que en este momento me encuentro en el directorio raíz principal. Si yo le doy el comando ls, ustedes lo pueden ver acá, ls,
y le doy un enter, ahí me va a listar todas las carpetas y todos los archivos que yo tengo dentro de la raíz, ¿ok? El otro comando para, si yo quiero ingresar a una de esas carpetas, existe un comando que se llama cd, ¿ok? Y es el que me va a permitir poder acceder a alguna de estas carpetas. Evidentemente, mi usuario o mi directorio dentro del software de la computadora, del programa, o sea, del sistema operativo, está en user. Entonces yo escribo cd user y puedo darle tabulador en el teclado para que me autocomplete. Doy enter y fíjense que ya aquí me aparece que estoy en user. Si yo doy pwd, fíjense que ya me aparece mi barra invertida, o sea, mi slash, que es mi raíz, y luego de eso me encuentro en user. Si yo le doy ls, fíjense que ahí me aparecen dos directorios. Shared, que no sé qué es eso, hay cosas allí. Se van a encontrar cosas que, si no saben qué son, no se metan allí, ni lo toquen, ni lo borren, ni nada. A menos de que ustedes investiguen qué es eso bien y estén bien seguros. Pero yo realmente desconozco qué es esa carpeta. Pero sí sé que dentro de user está mi usuario. Si yo tuviera más usuarios dentro del sistema de mi computadora, ahí me van a aparecer. Pero como yo soy el único que usa esta computadora, pues me va a aparecer mi nombre con el que yo la configuré inicialmente. Entonces, para yo entrar en esa carpeta, entro en cd y coloco Yorman y le puedo dar tabulador para autocompletar el resto y le doy enter. Y si yo doy ls para ver lo que hay dentro de ese user, ahí está todo mi home completo. Ahí están mis documentos, mi librería, películas, mis proyectos. Por ejemplo, si yo quiero entrar en Documents, pongo cd Documents, autocompleto, y ahí hay más carpetas que yo tengo, ¿ok? Por ejemplo, si yo quiero crear un directorio, o sea, una carpeta, existe un comando que se llama mkdir, y con ese comando mkdir yo coloco el nombre de la carpeta que quiero colocar. Vamos a suponer que se llama prueba, doy enter, y fíjense que si yo doy ls para listar, me va a aparecer una carpeta que ya ustedes la ven acá que se llama prueba. Entonces, con mkdir, que ustedes lo están viendo acá, con mkdir lo que me va a permitir es mkdir y el nombre de la carpeta que yo quiero crear. Eso lo que me va a permitir es poder crear esa carpeta, ¿ok? Pero no un archivo, el archivo se crea de otra forma. Entonces vamos a crear un archivo dentro de prueba. Yo doy cd para entrar a prueba, cd prueba, tabulador para autocompletar. Listo. Y fíjense que si yo listo, no tengo nada. No tengo nada dentro de ese directorio porque no lo he creado, ¿ok? Pero hay un comando para crear archivos, no directorios, sino archivos que se llama touch. No estoy copiando. Hay un comando que se llama touch y el nombre del archivo. Vamos a suponer que yo quiero colocar un archivo que se llama index.html, por ejemplo. Si yo doy enter, yo sigo estando dentro de prueba, ¿ok? Puedo dar pwd y fíjense que ya aquí estoy dentro de mi raíz, dentro de la raíz en user, dentro de user en mi directorio, dentro de mi directorio en mis documentos y dentro de mis documentos en prueba. Y si yo listo lo que tengo dentro de prueba, ahí me va a aparecer mi archivo de HTML que está acá, ¿ok? Ahora, vamos para limpiar toda la consola e ir borrando todo eso, yo le doy clear y me va a borrar todo, pero sigo estando dentro de prueba. Vamos a listar y ahí estoy yo dentro de prueba. Entonces, ¿qué pasa? Ahora, si yo le doy pwd, fíjense que yo estoy en mi carpeta prueba, en mis documentos y en mi directorio. Si yo quiero devolverme un espacio hacia atrás, yo doy cd ... y ahí yo me devuelvo a documentos. Vamos a ver. O sea, fíjense que si yo le doy pwd, ahí me salí de pruebas y ahora estoy en documentos. Fíjense que acá está documentos y aquí estaba en pruebas. Si yo listo, ahí me sale todo el directorio antes de donde yo estaba dentro de prueba, porque ya me sale prueba, me salen proyectos, me salen Next.js, otras cosas que yo tengo allí. Entonces, con cd yo puedo moverme un espacio, pero si yo quiero revolverme dos espacios en vez de uno, yo coloco slash ... y ahí me voy a devolver dos espacios. O sea, dos lugares más atrás. Tengo este espacio y tengo este espacio. Es decir, me va a devolver dos espacios más atrás. Y así sucesivamente.
slash punto punto, slash punto punto, slash punto punto, las veces que yo me quiera devolver hacia atrás. Ahora, si yo me quiero devolver de un solo golpe al home, yo le puedo dar CD y directamente se me va al home, o le puedo dar CD y espacio, virgulilla, que es ese simbolito que le colocamos arriba de la ñ. Cuando estamos escribiendo en español, colocamos el simbolito arriba de la ñ, ese es el símbolo de virgulilla. Entonces yo puedo colocar CD, enter, o CD y la virgulilla, perdón, CD y espacio a la virgulilla. Si yo le doy enter, fíjense que ahora yo estoy en documentos, en este directorio. Me voy a devolver al home. Le doy CD y si yo le doy, fíjense que aquí me apareció mi home y la virgulilla. Si yo le doy ls, ya yo estoy en mi directorio principal. Ya yo me salí de documentos, estoy en mi home principal. Ahora, si yo me voy al directorio principal y quiero devolverme al anterior sin necesidad de estar CD y entro a la carpeta, CD y entro a la carpeta, CD y entro a la carpeta, yo le doy CD y un menos. Y ahí me voy directamente al documento que era el justo anterior a donde yo estaba. ¿Ok? Entonces, voy muy rápido porque esto quería darles un repaso rápido de lo que vimos en el video pasado porque estuvo muy lento. Y existen otros dos comandos importantes que ustedes tienen que tener en cuenta para, por ejemplo, que si ustedes quieren eliminar algún archivo o algún documento, no los van a eliminar de la misma forma. Si ustedes quieren eliminar, vamos a entrar a la misma carpeta, CD, vamos a ver qué tengo acá, prueba, CD, prueba, listo, y ahí tengo mi index.html, vamos a limpiar, ls. Yo en prueba, yo tengo el archivo index.html que yo creé hace rato. Si yo quiero borrar ese archivo, yo le voy a dar rm, ¿ok? Y el nombre del archivo que yo quiero eliminar, index.html. Si yo le doy enter y yo listo, ya no tengo nada. Fíjense que ya no me aparece nada. Entonces, con rm y el nombre del archivo, yo lo elimino el archivo. Pero no elimino la carpeta. Si yo quiero eliminar una carpeta, yo tengo que salirme al directorio donde está, no desde dentro de la carpeta. Yo ahora estoy, pwd, dentro de la carpeta. Aquí lo pueden ver. Entonces, para yo irme al puesto anterior, que es documento, donde está prueba, cd, punto, punto, listo. Y aquí tengo la carpeta de prueba. Entonces, para yo borrar esa carpeta de prueba, ya no es rm solamente, porque ese es para los archivos. Para yo eliminar ese directorio, tiene que ser rmdir, ¿ok? Y el nombre de la carpeta o el directorio, prueba. Si yo lo doy enter, en teoría ya allí me lo borró, ¿ok? Pasó el comando. Pero vamos a verlo. Si yo doy el listo, todo lo que yo tengo dentro del documento, con ls, ya prueba, fíjense que ya no está, estaba aquí y ahora ya no está. Entonces, con esos dos archivos, con rm elimino archivos y con rmdir elimino directorios. Entonces, chicos, eso es como un resumen a modo general de lo que hicimos en el video pasado, en el del viernes pasado, ¿ok? Existen otros tips allí que en otra oportunidad lo podemos ver. Pero bueno, esos están en el video pasado, ustedes allí los pueden ir siguiendo también. Para que tengan una idea más o menos de lo que estamos haciendo, ¿ya? Pero yo les quería comentar que no en la clase, sino en el capítulo de hoy, capítulo número 22, ya lo que yo les quería comentar era con respecto, si bien es cierto que estamos siguiendo una ruta como para aprender sobre desarrollo web o las bases del desarrollo web. Una de las bases de desarrollo web, evidentemente, existen tres tecnologías que son básicas para el desarrollo web inicial, digámoslo así. Ya vimos una, que es el manejo de la terminal de comando en lo básico, porque eso es infinito. Ustedes pueden investigar un millón de cosas con respecto a la terminal de comandos. Pero para ustedes irse desenvolviendo con el tema de la terminal de comandos, esto es lo necesario. Existe otro elemento, ¿ok? Que ustedes necesitarían conocer para todo el entorno del desarrollo web,
que es HTML, ¿ok? Ustedes lo están viendo acá. Este loguito que ustedes ven acá, HTML, existen tres tecnologías importantísimas en el desarrollo web. Esta es una de las principales, HTML. Existe otra tecnología, ¿ok? Que es CSS, ¿ok? Para que ustedes la puedan ir viendo, que es esta que está acá, que es esta tecnología que ustedes ven acá, que es CSS, ¿ok? Y existe otra tecnología que ya en ese caso sí sería el lenguaje de programación, que por masificación de uso, porque igual se puede hacer desarrollo web con otros lenguajes de programación, ¿ok? Pero por masificación y por uso, en la mayoría de los casos, el desarrollo web está desarrollado con JavaScript, ¿ok? Que es el lenguaje por preferencia para el tema del desarrollo web, ¿ok? Ahí está. Este es el lenguaje de programación por excelencia para el desarrollo web. Entonces tenemos esas tres tecnologías. Tenemos HTML, tenemos CSS y tenemos JavaScript. Pero de esas tres tecnologías, el lenguaje de programación como tal es JavaScript. JavaScript es el que le va a dar la interactividad al sitio web que nosotros estemos desarrollando o a la aplicación web. Pero no vamos a empezar por JavaScript, eso va a ir más adelante. Vamos a empezar por lo inicial, que es HTML. Y bueno, para hablar de HTML, como le dije en su momento, dentro de ese stack, ¿ok? El único lenguaje de programación es JavaScript. Hay personas que dicen que HTML no, que sí es un lenguaje de programación, que no es un lenguaje de programación. HTML no es un lenguaje de programación, ¿ok? Eso para que lo tengan bien claro. ¿Por qué? Porque hay una diferencia principal y fundamental para poder diferenciar si HTML es un lenguaje de programación o no es un lenguaje de programación. Ustedes con JavaScript, que es el lenguaje de programación, cuando ya vayamos a tocar esos temas en los capítulos, con JavaScript ustedes pueden crear lógica de programación. Es decir, yo puedo decirle a alguna variable o alguna condición dentro de un programa que haga X cosa dependiendo de las variables o de las condiciones que yo le coloque a ese segmento de código, digámoslo así. Es decir, por ejemplo, muchos ejemplos que se ven, si X persona tiene ciertas características, entra de esta categoría. Si tiene otro tipo de características, entra en otra categoría. Y si tiene otro tipo de características, entra en otra categoría. Eso tú lo puedes hacer con condicionales dentro de un lenguaje de programación. Si no es esto, pasa para esto. Y si no es esto, pasa esto. Y si no es esto, pasa esto. Y si no es ninguna, pasas al cierre del código y te da un mensaje o entra a otra lógica. Eso lo haces con un lenguaje de programación. Eso no lo puedes hacer con HTML. Y ahí está la gran diferencia. Que con el lenguaje de programación tú tienes lógica, puedes construir lógica de programación, pero con HTML o CSS no haces eso. Entonces, ¿qué es HTML? HTML es un lenguaje de marcado de hipertexto. Así de simple. Es decir, es lo que te va a dar la estructura para tú poder presentar en las aplicaciones el orden en que va a ir todo. Es decir, es como un árbol, ¿ok? Y eso lo que te va a permitir es poder estructurar toda la página web. De hecho, ya lo vamos a ver. Lo vamos a ver más adelante en un ejemplo, ¿ok? Pero, por ejemplo, si nosotros vemos un ejemplo básico, vamos a ver un ejemplo, vamos a cerrar esto, trato de optimizar bien todo lo que tengo acá en pantalla para que no se laguee, porque eso fue lo que pasó la otra vez, tenía tantas pestañas abiertas que claro, no fue óptimo el renderizado del video y todo el tema. Entonces, por ejemplo, si yo entro a alguna página de internet, que vamos a suponer mi página web, vamos a poner, porque yo tengo un sitio web. Entonces, si nosotros entramos a mi página web, vamos a ver, yo la tengo acá. Ese es mi sitio web, ¿ok? Vamos a suponer. Entonces, ¿qué pasa? Como yo le dije, HTML es un lenguaje de marcado de hipertexto. Es decir, que lo que va a hacer eso es poder estructurar todo el orden de todos estos elementos, porque todas estas cosas que ustedes ven acá, mire, esto es un fondo,
esto es un logo. Cada uno de estos que están acá son, digamos que son cajas o son elementos dentro de un todo, pero eso tiene que tener un orden. ¿Por qué? Porque cuando el navegador va leyendo toda esta página o el lenguaje de programación va leyendo todo este sitio web, lo va leyendo en forma ascendente, es decir, lo primero que se va a encontrar arriba es lo primero que va a ir renderizando así hacia abajo. Entonces, todo esto que ustedes ven acá tiene un orden dentro del sitio web, ¿ok? Entonces, viendo todo esto, ustedes se pueden dar cuenta que tiene diferentes secciones. Fíjense que aquí tiene una sección del home, aquí tiene otra sección que habla sobre mí en este caso, ¿ok? Pero es una sección. Aquí tiene otra sección que habla sobre artículos que yo he escrito, que es mi blog, ¿ok? Después sigue la parte de los proyectos que he realizado, también está acá, tiene sus botones de interactivo, pero después tiene otra parte de contactos. Entonces, si ustedes se dan cuenta, cada esto tiene una estructura, ¿ok? Dentro de todo el navegador, ¿ya? Entonces, eso es lo que permite HTML, darle estructura a todo eso, ¿ok? Pero existe otra analogía también, que si ustedes se dan cuenta, vamos a ver. Analogía de HTML, CSS y JavaScript. Existe una analogía que es como la del esqueleto. Aquí está la analogía, que es bien cool. Esta analogía que ustedes ven acá es súper básica, pero muy bien descriptiva, ¿ok? Por ejemplo, esas tres tecnologías que ustedes están viendo, que yo les acabo de hablar, que es HTML, JavaScript y CSS, ¿ok? Imagínense que es como esto, ¿ok? HTML es el esqueleto, que es lo que yo le acabo de hablar, es lo que le va a dar, es lo que le va a permitir a ustedes ponerse de pie, su esqueleto, es decir, que HTML es lo que le va a permitir darle estructura a toda su aplicación o a toda su página, su sitio web. El JavaScript es lo que le va a permitir a ustedes poder darle interacción a ese esqueleto, es decir, a ese HTML. Es decir, si yo quiero mover un brazo, si yo quiero agarrar esto, por ejemplo, dentro de acá del setup que tengo, o de repente, si yo quiero agarrar esto que yo tengo acá, pero cambié de opinión y ahora agarro esto, ¿ok? Toda esa interacción que pasa por mi cerebro, por mi sistema nervioso y todo el tema, ¿ok? Eso, imaginémonos que es JavaScript. JavaScript es la que le va a dar la interacción a ese esqueleto, que sería HTML. Ahora, si nosotros nos damos cuenta, solamente tenemos el esqueleto y tenemos la interacción. Imaginemos que la interacción, como vemos acá en esta imagen gráfica, serían todos los nervios. Estos son como sistema nervioso que viene del cerebro, pasa por el torso, después pasa por los brazos, después pasa por las extremidades superiores, extremidades inferiores. Y es un sistema nervioso que recorre todo el cuerpo. Entonces, imaginemos que eso es JavaScript, o el lenguaje de programación, PHP, Python, lo que nosotros querramos. Eso cumple esa función. Ahora, para las aplicaciones tiene que tener algo visual, ¿ok? Es decir, imaginemos que HTML y JavaScript es esto que tenemos acá en el sitio web como yo les mostré. Por ejemplo, que yo tenga esto y que se vea así todo el fondo y que esto tenga una letra así como rojita y esta letra sea blanca, que esté posicionado de este lado, que tenga un fondo así como del espacio y de la tierra abajo de noche, que cuando yo pase el cursor por acá haga esta interacción, que si cuando yo le doy, por ejemplo, un clic en About, me direccione directamente al About de esta página web que yo estoy consultando. Eso, digámoslo así, no se va a ver solamente con JavaScript y HTML. O sea, HTML y JavaScript me va a mostrar el esqueleto y la interacción. Pero todos estos dibujos y todo este entorno gráfico lo llevamos a cabo, como tal vemos acá en esta imagen, con el CSS. CSS es lo que me va a permitir que en este ejemplo, esta persona, se vea de esa forma. Se le vean los ojos, se le vea la barba, la camisa, los pantalones, la ropa, el color de piel, los zapatos, el color del cabello, todo eso. Eso lo hace CSS. Y eso lo hizo CSS en el sitio web que estamos consultando, que es mi sitio web. ¿Ok? Entonces, ya teniendo claro eso, que tenemos esas tres tecnologías súper importantes, ¿ok?
y que HTML es como el esqueleto principal para construir, seguimos con la introducción a HTML. ¿Para qué se utiliza HTML? Bueno, ya les acabo de decir que se utiliza para darle un tipado a todo lo que va a tener la estructura del HTML de nuestro sitio web o de nuestra aplicación. Y cómo funciona todo ese tema del HTML dentro del mundo del Internet. Hay un video en el que yo les expliqué cómo funciona todo el tema de la Internet con la www, que eso fue con Tim Berners-Lee. De hecho, acá lo tengo. Este video que está acá, el de Tim Berners-Lee, ahí yo hablo de cómo funciona todo el sistema de conexiones de Internet. O sea, cómo se conecta, cómo te conectas tú a Internet, cómo viaja el Internet, cómo es ese protocolo de HTTP, que funciona. Es decir, yo desde mi navegador hago una petición a una página web. Eso va a un servidor, viaja a través de direcciones IP para que pueda saber a dónde va, ¿ok? Hace la consulta a ese servidor donde está alojada ese sitio web, también con una dirección IP. Eso, una vez que hace esa consulta, la determina, la concuerda, la devuelve con una dirección IP, un enrutamiento hasta la dirección IP que tú tienes en tu computadora, en tu internet también, porque tu internet también va a través de una dirección IP. Entonces todo eso se enlaza para que tú hagas esa consulta y esa consulta de vuelta sepa dónde llega. Eso lo hacemos también con el tema del HTML, porque existe una parte dentro del HTML que es la metadata, en donde van todas esas características. Otro tema importante con respecto al tema de este tema de introductorio a HTML, ¿ok? Es que existen, para nosotros poder construir nuestro desarrollo web o nuestra página web, digámoslo así, ¿ok? O nuestro proyecto, existen diferentes tipos de editores de código, ¿ok? O editores de texto, ¿ok? No es que yo, ok, vamos a suponer, yo quiero construir una página web, quiero construir una aplicación web, pero ¿dónde la hago? Otro detalle importante que siempre me paso a comentarles es que un sitio web no es lo mismo que una aplicación web, ¿ok? Hay que tener eso en cuenta, porque un sitio web puede ser esto que tengo yo acá. Esto es un sitio web. ¿Por qué? Porque lo único que hace mi sitio web es mostrarme algo de información y ya. O sea, por ejemplo, si ustedes quieren conocer sobre mí, ustedes le dan aquí en About y habla sobre mí. Si ustedes quieren conocer sobre mi blog, ustedes le dan acá y baja hacia mi blog. Pero no hace más nada. ¿Ok? Aquí la única interacción que pudiera existir como aplicación como tal es que si yo le doy acá a mi CV, si yo le doy download a mi CV, él me va a descargar, él me va a enviar directamente a mi currículum, ¿ok? Ahí está mi currículum, me lo va a enviar directamente. Esta sería la única interacción en cuanto a app que tiene este sitio web, ¿ok? Porque lo demás, de resto, todo es visual. Entonces, hay que tener en cuenta que si una aplicación, que si un sitio web es solamente estático, lo podemos definir como un sitio web simple, un sitio web. Ahora, si el sitio web tiene algún tipo de interacción, como en este caso, que yo le doy acá a este botón y me envió a mi descarga de mi currículum, o por ejemplo, si yo le doy a uno de estos botones, por ejemplo a GitHub, me va a enviar a mis repositorios en GitHub, por lo menos que yo lo tengo acá. Si ustedes hacen clic a esos botones, va a haber una interacción de algo. Entonces, si existe esa interacción, es porque evidentemente la página es una aplicación web. En la mayoría de los casos, hoy en día, todos los sitios web son aplicaciones web porque tienen todo ese tipo de interacción. Entonces, es muy raro que consigamos una página solamente estática. Eso era hace mucho tiempo cuando las páginas solamente te mostraban información tipo Wikipedia. Y sin embargo, ya Wikipedia tiene sus enlaces que te envían para otras cosas. Entonces, ya funciona como una aplicación web. Entonces, para tú poder hacer eso, necesitas un editor de texto, un editor para el código. Y existen diferentes versiones. Existe Atom, ¿ok? Por ejemplo, que es una que anteriormente se estuvo usando mucho, pero como que le bajó la intensidad. O sea, es que Visual Studio Code, que es la otra, que es la que yo voy a usar por defecto,
Por ejemplo, existe una que es Atom. Perdón. Existe una que es Atom que yo usé mucho cuando estaba empezando. Que es Atom. Fíjense que no. Atom editor de código. Creo que es este. Existe Atom, que es este, que es un editor de texto, ¿ok? Que fue muy usado también, ¿ok? Pero que es también con la gente de React, creo que ha hecho esto, ¿ok? Pero bueno, no estoy diciendo que sea malo, yo lo probé muy poco, ¿ok? Y a la final, como estaba empezando en el mundo de la programación, a la final no podría decirte si es mejor que Visual Studio Code o peor que Visual Studio Code, pero sí les voy a decir que el más usado actualmente, hoy en día, es Visual Studio Code. Este es el editor de código más usado hoy en día, ¿ok? Este que está acá es el editor de código más usado en el día, ¿ok? Entonces, de hecho, o sea, todos los videos, todos los tutoriales, todos los cursos que ustedes hagan en internet o en academias o en donde usted quiera, lo más probable es que estén usando Visual Studio Code. Y una de las ventajas más importantes que da Visual Studio Code es que tiene una gran librería de aplicaciones y de digamos, de plugins que les ayuda a ustedes a autocompletar código, a determinar errores en el código, a colocarle diferentes tonos al código que están escribiendo para poder determinarlo. Por ejemplo, si ustedes al código quieren que los métodos le aparezcan de un tipo de color, también se lo pueden, hay distribuciones para eso. O sea, es muy versátil y muchas aplicaciones en las que ustedes pueden añadirles a su entorno de Visual Studio Code para trabajar. Y además que o sea, casi todos los sistemas operativos, los lenguajes de programación, todos tienen sus plugins y allí en ese entorno, y evidentemente es el más usado hasta hoy en día. Hay otros por allí que han salido, pero bueno, como todo están comenzando, de repente son mejores que Visual Studio Code, pero todavía le falta como madurar. Probablemente en un futuro se vaya a convertir en obsoleto y hayan otros mejores. No sabemos, pero la tendencia siempre dice que siempre van a ir saliendo cosas mejores y que bueno, hoy en día es Visual Studio Code, pero mañana no sabemos. Eso con respecto al editor de código. Es decir, el editor de código lo que le va a permitir a ustedes es un entorno para ustedes poder crear o escribir el código como tal. Anteriormente, a la final eso es un código, eso es un archivo con texto plano. Es decir, ustedes pudieran agarrar un archivo de esta libreta de notas de Windows, por ejemplo, y ahí pueden escribir código y lo ponen .txt y eso es un archivo plano que les va a servir como código. Pero, o sea, eso era anteriormente. Hoy en día ustedes con el Visual Studio Code, ustedes colocan cualquier código y se los va a autocompletar y no tienen necesidad de estar usando cosas antiguas. Entonces, por eso también hoy en día se usa todas estas herramientas que te ayudan a ser más productivo. Eso con respecto a el entorno sugerido por mí, ¿ok? Que es Visual Studio Code. Pueden investigar también cuáles son los más nuevos, pero este es el más usado, ¿ok? Existe otro punto importante que yo les quería comentar con respecto a este tema inicial del desarrollo web, que es el tema de la sintaxis de un código. Es decir, vamos a entrar en materia un poquito más ya. Vamos a abrir un archivo, ¿ok? Vamos a abrir nuestra terminal de comandos, ¿ok? Y vamos a ver dónde estoy. Yo estoy en ls y estoy en mis documentos. Vamos a abrir una carpeta dentro de mis proyectos. Yo voy a cd projects, le doy tabulador para autocompletar. Ahí está mi proyecto. Entonces vamos a crear una carpeta mkdir y esa carpeta se va a llamar, vamos a ponerle ejemplos podcast. ¿Qué es lo que estamos haciendo? Los ejemplos de podcast.
Entonces yo le voy a dar Enter. Vamos a entrar a esa, vamos a limpiar. Vamos a darle Enter y LS. Y ahí está mi carpeta debe estar por aquí, ejemplos. Acá está, ejemplos podcast. Vamos a entrar a esa carpeta, ejemplos podcast. Y vamos a crear ahí un ejemplo básico. Bueno, ejemplo 1, vamos a poner. Touch, porque es para crear archivos. Touch. Ejemplo 1. O mejor dicho, vamos a entrar. Fíjense que yo estoy en ejemplo. Para que ustedes vean una cosa. Ya yo estoy en ejemplos. ¿Ok? Para yo entrar directamente al Visual Studio Code, ustedes lo van a descargar. Ustedes entran a la página de Visual Studio Code y ahí les va a decir descargar. Si tienen un Windows, automáticamente les va a aparecer Windows. Si tienen un Mac, les va a aparecer Mac. Si tienen un Linux, les va a aparecer Linux. Lo descargan en su entorno, lo instalan y todo el tema. Seguir. Eso no tiene complicación. Y cuando ustedes abran su terminal de comando y hagan eso, que creen una carpeta, hay un comando directo que ustedes le dan code. Dentro de la carpeta donde ustedes vayan a abrir el proyecto, por ejemplo, yo le tengo ejemplos podcast, Enter, y automáticamente me va a abrir el Visual Studio Code. Pasa que tengo el otro monitor y me lo abrió acá, pero ahí automáticamente les va a abrir el Visual Studio Code directamente. ¿Ok? Y fíjense que yo estoy dentro de esta carpeta que está acá, y esta carpeta es la de ejemplos podcast, ya me lo abrió. Entonces allí lo que vamos a hacer es que vamos a crear un archivo, ¿ok? Vamos a crear un archivo, vamos a hacer un index.html, pero no les voy a mostrar, no me quiero adelantar con cosas. Por ejemplo, cuando ustedes van a crear un archivo dentro del editor de código de HTML, por ejemplo, ustedes siempre al archivo que ustedes le vayan a colocar, por ejemplo, si es index, normalmente el index se le coloca al archivo inicial, es el archivo que va a ser la raíz de todo el proyecto. Entonces, si ese archivo va a tener la raíz de todo el proyecto, ustedes le ponen index. Y siempre le pongan una extensión .html para que se los pueda reconocer en el navegador, o cuando ustedes vayan a lanzar ese proyecto al navegador, ustedes lo puedan ver, el navegador lo pueda entender. Entonces ustedes le ponen .html y existe una sintaxis para ustedes poder escribir código. Normalmente siempre la sintaxis es la siguiente. Cuando ustedes escriben una etiqueta de lo que sea, debe tener dos cosas: una etiqueta de apertura y una etiqueta de cierre. Por ejemplo, si yo por ejemplo aquí coloco un H1, que es una etiqueta para tú poder colocar un texto o un párrafo dentro de la aplicación web, si yo coloco H1 y le doy Enter, fíjense que se me crean dos cosas. Se me crea esta parte que ustedes ven acá, espero que las puedan ver bien. Como que no la están viendo bien, vamos a ver. Ahí. Se crea un H1, ¿ok? Que este H1 lo que va a hacer es permitirme colocar dentro, ¿ok? Dentro de este elemento lo que yo vaya a escribir. Entonces, antes de adelantarnos, en todas las etiquetas que ustedes vayan a crear en HTML deben haber dos cosas: una etiqueta de cierre y una etiqueta de cierre, de apertura y una etiqueta de cierre. La de apertura siempre la vemos con dos símbolos, que es un mayor o menor, como ustedes lo ven acá. Vamos a separarlas. Acá está. Está una etiqueta de apertura y está una etiqueta de cierre. ¿Cuál es la diferencia de esas dos etiquetas? Que la que es de cierre siempre va a tener un slash antes de la etiqueta. Es decir, va a tener el símbolo de mayor, va a tener la etiqueta, va a tener el slash, la etiqueta y el símbolo de menor, ¿ok? O el símbolo opuesto. Y en la de apertura no va a tener ese slash. Entonces siempre hay una etiqueta de apertura y una etiqueta de cierre. Entonces eso siempre lo va a tener. Hay etiquetas que no tienen eso, ¿ok? Pero son etiquetas especiales. Pero en la mayoría de los casos siempre va a haber una etiqueta de apertura y una etiqueta de cierre.
Eso con respecto a eso. Y lo mismo, por ejemplo, si yo coloco un párrafo, hay una etiqueta que es con P. Si ustedes colocan P, o ustedes pueden colocar una mayor que, una P, y lo cierran, ¿ok? Y él automáticamente, el Visual Studio Code se lo va a completar y le va a poner la etiqueta de cierre. O pueden poner solamente una P de párrafo y le dan Enter y él automáticamente se las va a autocompletar. Entonces ustedes aquí pueden, por ejemplo, si es un párrafo, hola, mi nombre es Jorman. Entonces, eso es lo que va a contener esta etiqueta. A ver, ¿qué más tengo por aquí para explicarles? Estructura. Ya. Entonces, ahora vamos con la estructura. Por eso no me quería adelantar. Vamos con la estructura que yo les quería comentar. Con la estructura de un documento de HTML, ¿ok? Por ejemplo, recuerden que yo les dije que el documento HTML como tal era una estructura como un árbol, ¿ok? Entonces, ¿qué pasa? Eso tiene una sintaxis ya predeterminada y establecida, ¿no? Dentro del mundo de la programación como tal. ¿Qué pasa? Y hay un estándar. El último estándar de HTML, HTML5, ¿qué pasa? Si ustedes en el Visual Studio Code, por ejemplo, escriben HTML, fíjense que acá les da diferentes opciones. HTML, XML, HTML 2.5, HTML solo. Es decir, el HTML5, si yo le doy Enter, que es el que normalmente es usado por excelencia, si ustedes le dan HTML5, él le va a autocompletar todo el esqueleto de lo que debe contener básicamente una estructura de HTML. Si yo le doy Enter, fíjense que ustedes allí pueden observar todo lo que es la estructura de un documento de HTML. Aquí tenemos, digamos que este i.type.html lo que hace referencia es como a la forma en que el navegador va a entender ese documento HTML. Eso es lo que se refiere con eso. Ahora tenemos la siguiente, digamos, esto va de por sí cada vez que ustedes inician un proyecto de HTML, lo primero que van a poner es esto que está acá, automáticamente se lo va a autocompletar. Después viene la etiqueta de HTML como tal, que fíjense que si ustedes colocan el cursor acá y dan un clic, les va a sombrear la etiqueta de apertura, que es esta que ustedes ven acá, y les va a sombrear la etiqueta de cierre, que ustedes ven acá. Siempre la etiqueta de HTML va a estar al principio y la de cierre al final de todo el proyecto, ¿ok? Y dentro de eso van a estar los demás elementos. Por ejemplo, hay una etiqueta de head, que esa etiqueta de head son elementos que no vemos visualmente en la aplicación. ¿Por qué? Porque es metadata. Son cosas que, por ejemplo, si ustedes ven acá, hay una etiqueta que se llama meta charset UTF-8. Si ustedes vieron en algún momento los videos anteriores, en alguno de los videos yo estuve comentando sobre el UTF-8, que es la nomenclatura. Es decir, recordemos que las computadoras nos entienden a través de código binario, ¿ok? De unos y ceros. Y a través de números, a través de unos y ceros, existe un infinito de formas en que la computadora puede entender. Por ejemplo, un emoji, una letra o todo el abecedario está representado en unos y ceros. ¿Qué pasa? Eso, a medida que ha pasado el tiempo y como van actualizándose nuevos emojis, nuevos caracteres y una infinidad de cosas, todo eso se va actualizando y se va actualizando y se va actualizando y se va actualizando. Por eso están los códigos ASCII, está estos UTF-8, creo que hay otros más nuevos, pero el que normalmente es usado es el UTF-8. Es decir, todos los emojis, la nomenclatura, los abecedarios, todo en su mayoría está condensado acá en estas siglas, UTF-8, que es como la versión en que estamos ahora. Hay unas más nuevas, pero no se suelen usar últimamente. Para que vayan seguros, normalmente usen UTF-8. Existe otro tipo de metadata, por ejemplo este view por content, view with the device, with initial scale 1.0.
todo este tipo de información de lo que quiere, lo que hace referencia es a que, por ejemplo, se puede adaptar en diferentes navegadores. Es decir, se puede adaptar en diferentes navegadores, puede ser localizado por los navegadores el sitio web que usted está colocando, que lo posicione mejor. Todo ese tipo de metadata no lo ve el usuario, pero son, digamos que va por detrás, trabajando para que el sitio web esté más optimizado. Por ejemplo, en esos documentos se suele colocar la parte del título, que es la parte de arriba donde va la pestañita del navegador de la página web que estamos haciendo. Ahí también la colocamos. Entonces, por ejemplo, en title, en esa etiqueta, fíjense que normalmente tiene una etiqueta de apertura y una etiqueta de cierre. Vamos a poner, por ejemplo, aquí ejemplo 1, ¿ok? Entonces, en resumen, lo que les quiere decir con esta etiqueta head es que esa etiqueta head lleva metadata, que no es visual para el usuario. Son cosas, digamos que el motor interno de la página web, ¿ok? Entonces, no. Incluso aquí va una etiqueta que, por ejemplo, cuando ustedes están inyectando estilos o CSS de otro archivo que ustedes llaman, porque ustedes dentro del body, que es ya es el cuerpo, es lo visual que ustedes ven de la página web, dentro del body ustedes pueden colocar el estilo, pueden colocar la interacción con JavaScript, pueden colocar toda la estructura de todas las secciones del sitio web o de la aplicación web, pero también tienen la opción de crear archivos aparte en esta parte. Entonces ustedes pueden colocar un archivo aparte que sea de estilo y lo llaman en su documento HTML, pero lo hacen dentro de la etiqueta head. Ya no lo harían dentro del body, pero eso lo vamos a ver más adelante. Entonces, teniendo en cuenta que el body es lo que el usuario va a ver, ¿qué pasa si yo aquí, por ejemplo, coloco dentro del body yo coloco un H1, ¿ok? Con su etiqueta de apertura y su etiqueta de cierre, un H1, y coloco acá esta es mi primera aplicación web. Esta es mi primera aplicación web y dentro y más abajo vamos a colocarle un párrafo, ¿ok? Y aquí voy a poner estoy aprendiendo con de junior a junior, por ejemplo, y guardo. Ya, yo tengo esta información, yo sé que esta es mi metadata, que es lo que me va a ayudar a optimizar mi sitio web, ¿ok? Hay mucha más metadata que la podemos ir viendo más adelante. Existe el body, que el body es lo que se ve, ¿ok? Son los componentes o los elementos visuales que va a tener mi sitio web, que el usuario va a poder ver. Y tenemos la etiqueta HTML que cierra la estructura como tal. Ahora, ¿cómo hago yo para ver eso? Existe una extensión que ustedes deben instalar en Visual Studio Code. Se la sugiero, que se llama Live Server. Vamos a ver si la consigo acá. Ustedes cuando estén en su Visual Studio Code, acá a un costado, en su caso sería izquierdo, si están viendo su monitor, su lado izquierdo, tienen una serie de opciones. Y hay una que es como unas cajitas. Si ustedes colocan el cursor allí, dice extensiones. Ustedes le dan allí. Y acá en donde dice el buscador, ustedes colocan Live Server. Entonces ustedes van a descargar, ustedes le dan aquí, ya yo la tengo instalada, pero le va a decir install, ustedes le dan instalar. Entonces cuando ustedes instalen este Live Server, lo que le va a permitir es que cuando ustedes tengan esto, poderlo enviar directamente al navegador, ¿ok? Sin necesidad de irse al directorio de la carpeta, agarrar el clic de la carpeta y abrirlo, sino que aquí mismo en el Visual Studio Code, ustedes lo pueden hacer. Entonces ustedes ya teniéndolo instalado y haciendo este ejercicio sencillo, le dan clic derecho y le dan aquí en donde dice Open with Live Server. Le dan Open with Live Server y eso automáticamente se les va a abrir en el navegador. Fíjense que a mí me lo tiró al navegador que tengo, a la pantalla que tengo al lado, pero yo se los voy a pasar para acá. Y aquí está el proyecto.
O vamos a cerrar, vamos a mandarlo para acá mismo, a ver si me lo hace, ahí está. Y vamos a cerrarlo, vamos a darle Open with Live Server de nuevo. Vamos a ver. Yo aquí le voy a dar Open with Live Server y ahí fíjense que me lo abre automáticamente. Entonces, esto pequeño que yo estaba haciendo acá, vamos a ponerlo más pequeño. Ahí está. Esto que estaba haciendo yo acá, cuando yo le di Open with Live Server, aquí, Open with Live Server, ya me lo abrió en el navegador. Y fíjense acá, este es mi navegador, mi browser. Y fíjense que yo esta metadata que ustedes ven acá, toda esta metadata que está dentro de head, yo no la estoy viendo en ningún lado, porque es metadata que está trabajando para que la página se optimice. Es decir, el UTF-8 me está permitiendo que yo pueda ver todos estos caracteres que yo tengo acá. El viewport me está permitiendo que se vea dentro de la estructura de ese navegador. Y el title lo que me va a permitir, fíjense que vamos a bajar aquí un poquito. Ahí se ve el title, que es el que dice ejemplo 1, es el que me está permitiendo acá. Fíjense que yo voy a cambiar y cambio. Y esto que está acá, ejemplo 1, es lo que me está permitiendo este title que está acá. Y fíjense que el live server lo que va a permitir es que si yo, por ejemplo, si yo le quito el 1 y le pongo ejemplo y guardo, fíjense que ya me quitó el 1 y me puso solamente ejemplo. Eso es lo que me permite el live server. Poder tener ese servidor en línea directo de que cualquier cambio que yo haga me lo va a tirar al navegador de una vez. Y dentro del body, ¿ok? Dentro del body es lo que el usuario va a ver, ¿ok? Entonces fíjense que aquí tenemos un H1, que es un título, esta es mi primera página, mi primera app web, que es la que tenemos acá, esta es mi primera app web. Y luego tenemos el párrafo, que evidentemente estoy aprendiendo con The Junior Junior, y aquí está, estoy aprendiendo con The Junior Junior. Existen diferentes tipos, pero eso lo vamos a ver más adelante, porque claro, aquí como me puse a hablar también de lo que había visto la semana pasada, para repaso, pero existen diferentes tipos de H1, existen diferentes tipos de etiquetas, ya eso lo vamos a ver el próximo viernes. Esto era un bosquejo inicial de cómo está estructurado HTML, cómo lo podemos ver y cuáles son cada una de sus partes. Entonces sus partes principales son el head, el body, que todo eso tiene que estar dentro del HTML, ¿ok? Que tiene que instalarse el live server para que ustedes puedan tener esa interacción directa con el sitio web. Y otro detalle importante también es que ustedes, que eso se los permite el desarrollo web de hoy en día, que ustedes acá mismo en el navegador, por ejemplo, ustedes pueden colocar clic derecho y le dan en inspector de elementos. Si ustedes dan en el inspector de elementos, acá les va a aparecer toda la estructura que nosotros vimos en el editor de código, ustedes lo van a poder ver directamente acá en línea, ¿ok? Entonces, si ustedes se dan cuenta, este head que está acá, que es la metadata, es la misma que yo tenía en el Visual Studio Code. Y si ustedes le dan en el body, está todo esto. Y si yo paso el cursor por cada una de estas cosas, de estas características, me va a sombrear donde estoy. Fíjense que si yo me posiciono con el cursor sobre el body, me va a seleccionar todo el elemento que está allí. O sea, todo el párrafo y todo el H1, todo completo. Si yo despliego el body y me posiciono sobre el H1, me va a seleccionar todo el H1. Y si yo me posiciono sobre el párrafo, me va a seleccionar todo el párrafo. Esa diferencia de colores que ustedes ven allí, que hay como un azul y un beige, esos son elementos que están dentro de una caja, ¿ok? O la visualización de una caja, pero eso lo vamos a ver cuando estemos viendo CSS, las nociones de CSS. O sea, esos son como las posiciones, como los tamaños que va teniendo cada elemento, cómo se posicionan dentro de todo el body del proyecto. Pero eso lo vamos a ver más adelante. Lo importante acá es que con este editor en línea, ¿okay? Ustedes pueden ir viendo cada uno de los elementos que tiene su página web y verlo en línea. Esto le permite a ustedes debuguear, es decir, que si ustedes tienen alguna falla dentro de lo que ustedes están escribiendo, acá, por ejemplo, yo pudiera acá, por ejemplo, porque yo acá en este documento de HTML, yo no he colocado estilos todavía, esto está con estilos predeterminados que ya trae el navegador. Yo no he colocado estilos acá,
Estos son estilos predeterminados que ya trae el navegador. ¿Cómo lo puedo yo determinar? Por ejemplo, si yo me coloco aquí en el párrafo, que es el H1, y yo doy clic en ese H1 y deslizo hacia abajo, ustedes pueden ven acá, que acá aparece elementos de estilo y está un H1 y engloba todos estos estilos que están acá. Pero estos son estilos que ya trae el navegador predeterminados para que puedan mostrarte algo. Luego ya cuando nosotros vayamos a colocar estilos propiamente en ese proyecto, lo vamos a ver diferente, que eso lo vamos a ver después. Lo que yo quiero mostrarles acá es que en este inspector, por ejemplo, si yo coloco en font size, me pongo acá, y yo puedo, vamos a ver si me deja, no sé si me va a dejar, no, no me va a dejar. No me deja. No me deja. Pero, o sea, eso lo vamos a ver igual más adelante. Por ejemplo, yo en este inspector de elementos, la ventaja de este inspector de elementos dentro del navegador es que, por ejemplo, si yo coloco un estilo a este párrafo, pero de repente yo quiero ahí mismo en línea poder irlo viendo y modificando en directo y ver que de repente el tamaño no me gusta tanto y quiero ver cómo se ve un poco más pequeño, más grande, sin necesidad de tener que irme a Visual Studio Code, modificar, verme en el navegador, si se ve bien, volverme al Visual Studio Code, modificar. Yo acá mismo, en este inspector de elementos, yo puedo ir modificando ese parámetro, por ejemplo, el tamaño de la letra, puedo ir modificándolo, subiéndolo, bajándole tamaño, y ya yo voy viendo, y dependiendo del tamaño que yo me determine que me guste, lo dejo ahí, y ahí me voy al Visual Studio Code, y modifico el tamaño que yo le quiera poner, que lo haya visto acá en el inspector. Entonces eso es bastante bueno porque me permite ver cosas en línea directamente en real, en el proyecto. Entonces, súper interesante. De hecho una anécdota súper chistosa, que cuando yo estaba en el trabajo, claro, un trabajo en donde no tenía nada que ver con programación, y ellos sabían que yo estaba estudiando programación, pero ellos no tenían ni idea ni de papa de lo que era programación, de cómo se hacía ni nada de eso. Entonces, claro, yo así como para tirármela así de que, ay, sí, yo sé y tal, yo le dije, ya, pero ahí trabajamos con un sistema de asignaciones de móviles y otro tipo de cosas. Entonces, cuando tú asignabas un móvil, digamos que era como con un recuadro. Cuando tú asignabas ese recuadro a la casilla en donde tú lo ibas a asignar, cambiaba de color. Entonces yo le decía, no, pero ese color que está ahí, cuando tú lo asignas, ese color que tiene ahí no me gusta. Yo lo quiero cambiar de color. ¿Qué pasa? Cuando tú lo cambias de color, evidentemente yo usaba el inspector de elementos, yo me metía al inspector de elementos y cambiaba el color, y pues cambiaba de color. Entonces yo le decía, ya, mira, le cambié el color al programa. O también hacía que a veces cuando tú le dabas clic en algo, en alguna opción dentro de esa web que estaba ahí, estábamos utilizando, y tú le dabas clic a algo y se abría como un recuadro con toda la información que tenía, a veces tenías que darle scroll porque la información no cabía dentro de ese recuadro. Entonces le decía, ya, pero ese recuadro está muy pequeño, o sea, hay que bajar y tal. Yo lo voy a hacer más grande para que ustedes vean cómo, porque aquí las cosas funcionan mal y tal, les decía yo. Entonces, ya, bueno, dale a ver. Entonces, claro, yo me metía dentro del inspector de elementos, seleccionaba ese cuadrito o esa celda dentro de lo que yo quería modificar y le subía el tamaño de width a la caja donde estaba todo eso. Entonces, evidentemente, crecía. Entonces, y cerraba, pues, claro. Eso es solamente de prueba, porque cuando yo recargaba la página nuevamente, todo se devolvía a la configuración inicial. Porque ahí lo que tú estás haciendo es como testeando, ¿no? Entonces, claro, mientras yo no actualizara, eso se quedaba así. Entonces yo lo que hacía es que le subía el width y el height a ese elemento y les decía, ya listo, solucionado. Entonces yo me metía y les mostraba, miren, ahora sí se ve completo. ¡Oh! Decía. Entonces, ¿cómo hiciste eso? Ya, magia. Entonces, claro, mentira, ya después yo actualizaba la página web y se devolvía como estaba originalmente. Entonces, eso es la ventaja del inspector de elementos que ustedes pueden usar, que pueden hacer ese tipo de truquillos. Entonces, les va a permitir como ir viendo más en línea qué es lo que pueden ir modificando, qué es lo que no pueden ir modificando. Eso vamos a dejarlo acá, ¿ok? Porque
Normalmente es el tiempo, este es el tiempo que duramos para los capítulos de los viernes. Y más adelante vamos a ir viendo todo lo que nos trae, todo el tema de HTML. Vamos a hacer, yo creo que ya la próxima semana vamos a empezar a hacer como un poquito más de mostrar todas las etiquetas que trae un HTML, las etiquetas básicas, porque ahí fue muy básico lo que les mostré, la etiqueta de párrafo y la etiqueta de título, y mostrarle cómo se ve, ¿ok? Cómo ustedes pueden ver su primer proyecto en internet, ¿ok? Aquí lo están viendo desplegado. Y cuál es la aplicación en Visual Studio Code que ustedes tienen que descargar para poder hacer esto. Lo pueden hacer de otras formas también, pero esta es la forma más sencilla, ¿ok? Pero ya el próximo viernes vamos a ver más detalladamente cada uno de los elementos que trae el HTML como tal. Y todas sus etiquetas y las vamos a ir repasando. Espero que les haya gustado el capítulo de hoy. Esto es un inicio de lo que es HTML. Recuerda que vamos a ir a HTML, CSS y después JavaScript. Pero esto es el inicio de HTML como tal. ¿Ok? Se me cuidan. Nos vemos la próxima semana, el día viernes. No se olviden de compartir este video a las personas que lo necesiten, a las personas que ustedes consideren que este contenido les puede ser de ayuda para comenzar en este mundo de la programación. Y un beso a todos. Feliz fin de semana, se les quiere y un besote.